Muchas gracias por esta iniciativa de homenajear a la gran Azucena, a poco menos de un mes de sus 100 años, ¿no? Con Azucena se funda creo que el matriarcado moral de la Argentina. Siempre tenemos una dimensión de ella que está en torno a lo que inició, haber sido la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, haber sido quien arengó a marchar, quien agitó, quien alojó las primeras reuniones en su casa acá en Avellaneda. En un momento me puse a investigar quién había sido esta mujer, Azucena Villaflor. Un día yo había concurrido, no me acuerdo si fue la primera o la segunda marcha de la Resistencia que hubo, aquellas marchas que se hacían en los diciembres para el 8, 9, por ahí. Ahí está. Una larga jornada de concentración y de marcha, y veo a un amigo ahí, a un conocido que había sido compañero mío de la escuela secundaria, que estaba con un yeso. Me acerco y le digo, Pedro, no sé si le dije, ¿qué haces vos por acá? O alguna frase de esas frecuentes. Y me dice, ¿cómo no voy a estar acá si mi mamá es la que, y acá no recuerdo si dijo organizó o inició, algo así, toda esta movida? Y entonces, digamos, me sentí en falta de no saber eso. Le pregunté y me contó lo que se puede contar en un minuto de conversación en el medio de una movilización como esa. Ese fue el primer chispazo. Esto habrá sido en el 82, en el 83, estaba la dictadura todavía. Yo notaba que Azucena no aparecía mucho, ¿no? No se hablaba mucho de los orígenes precisos de las Madres de Plaza de Mayo. O si se hablaba de esa primera reunión en la Plaza de Mayo, 14 mujeres, y no mucho más que eso. Al mismo tiempo, el hecho de haber sido compañero en la escuela secundaria de Pedro, como dije recién, y de su hermano Néstor, que es el desaparecido, el detenido desaparecido, a quien yo conocí jugando al fútbol, ¿no? Y que lo vi después un par de veces, alguna vez en la UTN de Capital, otra nos cruzamos de casualidad por mi barrio, por Wilde. Me generaba más cercanía e incluso más culpa el hecho de haber estado tan cerca de Azucena y no haberla conocido, ¿no? Vecina nuestra. Entonces empecé a pensar a ver qué es lo que podía hacer. Yo tenía un solo libro escrito todavía. Me conecté con Cecilia y ella me llevó a la vieja casa de los Villaflor. Avancé, ahí está ese libro que salió en el 93, Los Villaflor de Avellaneda, pero seguía teniendo en la cabeza el tema de Azucena. Y me puse con Tuti a trabajar ya durante la segunda parte de ese año que quedaba, con todo en el libro de Azucena, y al fin de cuentas lo terminé y lo edité como edición del autor para ese aniversario del 97. Fui escribiendo lo que me pareció más importante, lo que pude, y este libro salió y creo que sirve y creo que va a seguir sirviendo para conocer quién fue Azucena, por lo menos en su vida pública, en su rol de, en mi opinión, creadora de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, hablar de mi mamá es hablar yo que hice terapia muchos años, es como hablar de dos Azucenas, la Azucena privada, la mamá, y la Azucena pública, la que a lo mejor conocen un poco más por los libros.
La Azucena privada es una chica joven, mi mamá era telefonista y mi papá era administrativo en Siam. Ahí se conocen, ahí se enamoran, ahí están muchos años de novios, hasta que en el 49, el 11 de agosto de 1949, se casan. En octubre del 50 nace Pedro, en marzo del 52 nace Néstor, nace Toto en el 58, nazco yo, que soy del 61, y así se conforma la familia, con 4 hijos, un papá y una mamá. Mi mamá era una mujer que siempre fue muy organizada, imagínense, 3 varones, una nena y un marido que bastante estricto en cuanto a la limpieza, a la comida, al orden de la casa. Así que mi mamá era quien preparaba los almuerzos, para cuando llegábamos, las cenas, se pasaba ocupándose de nosotros. Hasta que desaparece Néstor. Néstor era militante, nosotros sabíamos que era militante. Las madres surgieron por necesidad, porque tenían hijos militantes. Estos que creían en un país mejor, más justo, con el reparto equitativo, ¿no?, de la riqueza, con que hubiese... Que la salud fuese pública y buena, que la educación fuese pública y de calidad, que cada uno pudiera tener un trabajo donde pudiera mantener su casa, comprarse la casa propia si querían. Ellos peleaban por ese país. Y los militares vinieron a imponer otro modelo, un modelo que no solo era para la Argentina, sino que era para toda Latinoamérica. Y por eso es que en este país empiezan a llevarse gente, y entre ellos, el 30 de noviembre de 1976, se llevan a mi hermano Néstor y a su pareja, Raquel Mangín. Yo me acuerdo, el otro día me preguntaron en una charla cómo había estado mi mamá con la desaparición de mi hermano. Yo me acuerdo, mi mamá creo que 2 o 3 días llorosa en el sillón sin saber qué hacer. Mi papá llama al comisario de la Cuarta, porque era amigo de él, de trabajo, conocido, y el comisario de la Cuarta le dice, bueno, venime a ver, lo va a ver, y le dice, no, Pedro, pero tengan cuidado, que es un momento difícil, nosotros no sabemos nada, no lo tenemos. Y así es que mi mamá empieza a ir a comisarías, a cuarteles, a hospitales, a todos los lugares donde a ella le parecía que podía tener alguna noticia de mi hermano, porque los habeas corpus, como ustedes saben, en dictadura todos salían negativos. Ahí es que empieza a encontrarse con otras mujeres igual que ella, haciendo exactamente lo mismo que ella, yendo a cuarteles, yendo a hospitales, y a todas les pasaba lo mismo, no sabían absolutamente nada, todas habían perdido un hijo o una hija y no sabían por qué lo habían perdido. A todo esto quiero decir, hay una vida paralela que era la vida de mi casa. En mi casa no había cambiado nada. Mi mamá se iba, volvía, hacía, deshacía, pero siempre estaba la ropa lavada, la ropa planchada, la casa ordenada y la comida lista. O sea que yo no sé cómo hacía en su dolor para poder hacer las cosas de la casa tal cual las venía haciendo y hacer todas estas actividades. Así es que empiezan 14 mujeres yendo un 30 de abril, día sábado, a la Plaza de Mayo. Y ahí se dan cuenta qué bobas que fuimos porque elegimos un sábado. Si el momento de mayor actividad en la Plaza de Mayo y en los alrededores son los días de semana, están los bancos, están los ministerios, todo eso es de lunes a viernes. Así que alguna madre dice, vayamos el viernes. Y otra le dice, no, los viernes no, que es día de brujas. Entonces empiezan a ir todos los jueves. Y debemos ser unos agradecidos que las madres empiezan a ir todos los jueves a la Plaza de Mayo. Ahí empiezan siendo 14, pero después siguen siendo cada vez más, porque se van enterando en la liga que hay unas madres que se juntan en la plaza, entonces empiezan a ir otras madres y así van siendo cientos de madres. A los militares les empiezan a molestar estos cientos de madres que las miraban desde la Casa Rosada y decían, hoy es jueves, ahí están las locas otra vez. Por eso al principio son conocidas como las locas de la plaza, por el periodismo del exterior. ¿Y qué hacen?
infiltran a Astiz en el movimiento. Astiz era un joven que tenía aproximadamente la edad de mi hermano, entre 24 y 26 años, joven rubiecito, que decía que se llamaba Gustavo Niño, que tenía su hermano mellizo desaparecido. Logra el cariño de las madres. Mi mamá le pregunta a mi papá si lo puede traer una noche porque era un muchacho pobre, que la madre vivía en Mar del Plata, que estaba enferma y que entonces él se ocupaba, pero que no tenía dónde quedarse en Buenos Aires. Y mi papá le dice: no, Azucena, de ninguna manera, porque vos tenés una hija adolescente y vos venís, ahora no estás todo el tiempo en casa, entonces ese muchacho que no venga de ninguna manera. Por suerte no vino, yo lo dije en el juicio, por suerte no vino, por un lado, y por otro lado no puedo decir vos, hijo de puta, fuiste, pero digo, igual está comprobado que el hijo de puta fue. Así es que se infiltran las madres y empieza a mirar cuáles son las madres más líderes dentro del movimiento. En mi casa, el 9 a la noche, yo les dije que era pava y que miraba una novela de Migré. Era viernes, así que me quedé hasta un poco más tarde mirando la novela. Cuando mi mamá terminamos de comer, mi mamá lavó los platos, yo estaba esperando la novela, mi mamá estaba en una punta y yo estaba en la otra de la mesa, y levanto la cabeza, vayan a saber por qué, y le digo: mamá, ¿qué te pasa? Estás rara. Mi mamá tenía los ojos llorosos, vidriosos, y a mi mamá eso no le pasaba. En general, si tenía ganas de llorar, lloraba a escondidas, pero siempre estaba entera. Ese día estaba con una mirada rara. Nada, nena, mamá, decime, siempre vos me preguntás qué me pasa, hoy te estoy preguntando yo, decime qué te pasa. Y mi mamá me dice ahí que no sabe cómo decirle a mi papá, con el cual había discutido varias veces, porque mi papá le decía: Azucena, vos ponés tu nombre, tu apellido, la dirección de casa, no pensás que está Toto y Cecilia, que son chicos. Y mi mamá le decía: yo estoy solamente buscando a mi hijo, lo que quiero saber es qué pasó. Entonces mi mamá me dice: no sé cómo decirle a tu papá que de la iglesia de Santa Cruz se llevaron a unas madres y a unas personas. Bueno, eran como las 10 de la noche, porque más o menos a esa hora empezaba la novela, serían 10 y 10. Y le digo: bueno, no importa, ahora andate a dormir. Total, papá ya está en la cama, bañate y andate a dormir. Y mañana a la mañana, cuando papá se va a trabajar y vos te levantás a cebarle mate, le contás lo que pasó. Mi mamá se levantó, le cebó mate, pero evidentemente a mi papá no le contó lo que pasó. Mi mamá se fue a comprar el día sábado 10 de diciembre un ejemplar del diario y pan y facturas, como lo hacía habitualmente los sábados y los domingos. Cuando viene con el ejemplar del diario, justo donde está la solicitada, medio borroso. Entonces me golpea, yo el sábado dormí hasta más tarde, me golpea la puerta de mi cuarto, me dice: nena, ¿qué querés comer? ¿Carne o pescado? Yo le contesto: pescado. Me dijo: qué suerte, así voy hasta el viaducto y compro en Mitre otro ejemplar y traigo el pescado. Esa fue la última conversación que yo tuve con mi mamá. Nunca más la vi y nunca más supe nada hasta el año 2005.